Pero bueno, vamos a entrar, vamos a dar cierre ya a esta información económica y vamos a entrar directamente a la mesa con, con Diana Manso, la periodista Diana Manso, y también con Yasnaya Aguilar, que pues vamos a abordar un tema que nos parece también muy, muy importante, que tiene que ver con el reconocimiento que está habiendo a la escritora Tzotzil Ruperta Bautista Vázquez, quien ha sido galardonada con el Premio de Literaturas Indígenas de América. Y bueno, es un premio que se circunscribe dentro de la Universidad de Guadalajara. Esta es la institución convocante de este Premio de Literaturas Indígenas de América y bueno, lo ha ganado la Tzotzil Ruperta Bautista Vázquez. Y sobre eso estaremos hablando con Diana y con Jazz. Ya ahorita en un minuto si les vamos dando entrada. Muchísimas gracias, Cris. Y hay que comentar que ella ya había ganado, Ruperta ya había ganado en 2002 el premio Chiapas de poesía indígena Pat Otam, ya lo había ganado también hace pues varios años y realmente nos parece muy, muy importante también otros premios que hay que recordar, que también han sido objeto de varios comentarios. Por ejemplo, hace apenas también algunos días se publicó en varios medios de comunicación como la medalla, esta medalla Bellas Artes, pues había reconocido por primera vez las lenguas indígenas, otorgándoles este premio a la indígena maya Briseida Cuevas y al indígena náhuatl Juan Hernández Ramírez, pues les había dado por primera vez, les vuelvo a decir, esta medalla Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de este otro reconocimiento y parte de lo que están planteando o de lo que está planteando la escritora Tzotzil, pues es lo que implica en este país. Tú me dices, Cris, cuando entren. Gracias. Lo que implica en este país ser indígena, ser mujer y ser escritora, ser pues ella que es poetisa, ¿qué implica, no? Todos los costos mayúsculos más, ¿no? Que tienen para las mujeres en comparación con los hombres, pues tener esta o ejercer también esta actividad como parte, también va a decir Ruperta Bautista Vázquez, del rescate de lo que es la memoria indígena y que, bueno, va ella comentando varios elementos. Una vez que ella recibe este premio, va comentando varios elementos de lo que implica. Muy buenos días, Jazz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Jazz, muchísimas gracias aquí esperándolas, ya llamándolas, así convocándolas desde todos los lugares. Qué bueno que ya te pudiste conectar, Jazz, para tener Sí, el espero tiempo. que con con el huracán no tenemos muy buena conexión, pero espero que se Sí, sostenga. sí, también Diana debe tener algunas dificultades, suponemos, por allá. ¿Todo está bien por allá, Jazz? Ah, tú. Sí, solo tenemos mucha lluvia. Mm. Pues bueno, gracias, Jazz, que nos estás comentando y gracias que te pudiste conectar a pesar de esta situación complicada. En unos minutos estará incorporando Ernesto Ledesma, que acudió a Palacio Nacional y ya vi que ya terminó la conferencia mañanera, entonces esperemos que llegue ya al final o casi al final de esta mesa. Jazz, ya hicimos una breve introducción del tema que ustedes han sugerido, este reconocimiento, este premio de literaturas indígenas de América que ha recibido la escritora Tzotzil Ruperta Bautista Vázquez. Y bueno, Jazz, te pasaría la palabra para que tú nos puedas contar qué implica
este premio también. No sé si alcanzaste a escuchar, hacíamos referencia a dos hombres, no, perdón, a una mujer y un hombre que también fueron galardonados con esta medalla Bellas Artes, que es Briseida Cuevas, la indígena maya, y el náhuatl Juan Hernández Ramírez también. Entonces, bueno, pero acá con otra particularidad por el discurso, me parece muy importante de lo que implica ser mujer indígena con estas características de Ruperta Bautista. Yes. Sí, bueno, quería también otra vez poner como un contexto, ¿no? De lo que está pasando. En los últimos años hay una gran emergencia de escritores en lenguas indígenas y sobre todo mujeres. Entonces hay un movimiento muy fuerte de mujeres que están escribiendo poesía desde sus contextos de una manera muy potente. Pero también, por ejemplo, como en el caso de Ruperta, no solamente es poesía, ¿no? Que es algo que tiene una larga tradición, sino también novela. Tiene una novela que se llama Estrella Jaguar, Ishbalam Ek, creo, sí, sí, es decir, lo estoy pronunciando bien. Es una novela histórica en el que se trata de la vida de una reina en un contexto entre dos reinos que se están peleando por ahí del siglo VI. Entonces, ella se pregunta cómo sería la vida sin el colonialismo. O sea, esta capacidad de poder imaginar escenarios en donde no hay todavía colonialismo como en el siglo VI y poder fixarse en eso, ¿no? Creo que es una ficción histórica y que creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, el trabajo de Ruperta, ahorita hablaremos mucho más de eso, pero se enmarca en un movimiento muy fuerte, creo, de mujeres que están escribiendo poesía. Hay desde pues poetas, yo creo que una de las mejores poetas mexicanas también es Briseida Cuevas, ¿no? Que ganó, como dices, también este premio, que lamentablemente tal vez no está o no muchos de los poetas, digamos, o de los escritores mexicanos en español no están leyendo, ¿no? Entonces, que invito también a la audiencia a leerla. Entonces, ella es una poeta extraordinaria y también, bueno, tenemos poetas de larga tradición que llevan un trabajo de toda la vida, como Seida, como Ruperta, pero también mujeres poetas muy jóvenes que están denunciando el colonialismo, el patriarcado, que están haciendo diferentes tipos de poesía que responde y da cuenta de un contexto muy grande, ¿no? Y bueno, creo que todas las lenguas del mundo, por fortuna, tienen algo bellísimo que es la función poética. En todas las lenguas del mundo y en todas las épocas ha sido posible hacer operaciones sobre el lenguaje para dar un efecto estético, ¿no? En muchos casos esto es propiedad comunal. Podemos pensarnos en la Ilíada o la Odisea como una propiedad comunal en que había ciertos ejercedores de esa función poética que iban construyendo estos edificios poéticos y que otras personas iban interviniendo. Era un corpus abierto, el poema de Mio Cid, por ejemplo. Con el establecimiento y el fortalecimiento del capitalismo, pues se fue creando la figura de un escritor genial, y digo escritor porque pues hay una gran negación histórica del trabajo literario de las mujeres, ¿no? Entonces fue fijando la idea de un escritor genial, ¿no? Que crea y la idea de la autoría se fue fijando. Pero en muchos de los pueblos indígenas en la actualidad, lo poético es algo común. O sea, por ejemplo, cuando yo escucho maravillosos edificios poéticos relacionados con el ritual, ¿no? Los rezos mijes, que son bellísimos, complejos, donde sabemos que se rompe en el mije, digamos, de todos los días que utilizamos para comunicarnos. Ese edificio poético no tiene un autor. O sea, ¿de quién es? Bueno, pues es de toda la comunidad, de todas las personas que la ejercen y que la van cambiando, que la van alimentando. Y mientras que en la tradición occidental esto se volvió mucho de una sola persona, ¿no? O sea, y además la manera de acceder a la poesía en la actualidad pues está cruzada por estos sistemas que hacen que si yo quiero un libro de poesía, un libro es a la vez una mercancía.
hay tiendas donde se venden esos artefactos. Pero en nuestras tradiciones está dentro de lo comunitario y muchas de estas mujeres como Ruperta, como Briseida Cuevas, como Irma Pineda, Natalia Toledo, bueno, un montón de nombres, ¿no? Están abrevando de ese otro tipo de tradición poética en la que estos recursos son comunes, ¿no? En donde todavía no hay una idea fija de solo una autoría, sino de un manantial poético común, podríamos decirlo. Y bueno, esto se ha hecho siempre, pero depende de cada tradición de la lengua, pues en algunos casos se ha hecho con la escritura, en otros casos desde la tradición oral. Y ahora creo que esto viene, o sea, aun cuando vemos una emergencia, que hay un montón de mujeres poetas y, bueno, escritores también escribiendo en sus lenguas, esto viene de una larga tradición de hacerlo poético, de hacerlo literario, de muchos siglos. Entonces quería como enmarcar, ¿no?, esto que está sucediendo, estos premios, dentro de una larga tradición. Muchísimas gracias, Jazz. Muy, muy interesante esto que nos dices. Es un recurso, son recursos comunes, no es algo individual, que también ella lo menciona, ¿no? Cuando recibe este galardón. Pero bueno, vamos también a darle la bienvenida a Diana. Diana, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Violeta? Ya, Ernesto. Sí, 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 los escucho. Mucha falla, como ha llovido aquí muchísimo también, creo que en varias partes de la República Mexicana y también de Oaxaca, sí tenía un poco de conflictos para poder conectarme, ¿no? Sobre todo en llamadas sí entra, pero sí para conectarme a la red sí tenía un poco de conflictos. Todo bien respecto a eso y bueno, por fortuna no hubo tantas afectaciones con este huracán que John a su paso por Oaxaca y bueno, también ya tocó tierra y pues las lluvias van a continuar también por esta zona. Sí, muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que nos dices que también todo está bien por allá. Diana, pues también, ¿cuál sería tu primera reflexión sobre este reconocimiento que se le está dando a Ruperta Bautista? Hay varios temas que ella pone en el discurso a él, ella al recibir este premio, ¿no? Lo que implica, hace rato decíamos, ser mujer de algún pueblo originario y además dedicarse a esta actividad que ella decía implica un gran esfuerzo, ¿no? Sobre todo por esto que decía también Jazz, frente a una cultura machista. Y bueno, con eso iniciaríamos, pero también, ¿no? Hace referencia a ella en particular a la muerte, ¿no? A la muerte de las mujeres, dice ella que da voz a las mujeres de las comunidades en particular, ¿no? Del sureste mexicano, quienes al morir, ¿no? Puede ser que mueran por vejez o por violencia, como dice ella, que está ocurriendo también en algunas entidades del sureste mexicano. Sobre estos puntos, Diana, ¿qué decir? Bueno, en primera yo creo que celebrar que Ruperta haya tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Porque estudió su licenciatura en antropología social y creo que en los tiempos de vivir en las comunidades indígenas, el que vayas a una escuela, el que tenga la oportunidad de terminar una carrera, es un galardón, ¿no? O sea, definitivamente ya lograste, ¿no? Avanzar en este mundo machista. Y lo digo así en nombre de muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, mi madre, vecinas, señoras, que cada vez que hablamos de estos premios, que hablamos de estas mujeres que escriben, que hacen poesía, y que ellas también hacen poesía, aunque no hayan culminado una carrera, ellas dicen, nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, ¿no? De haber concluido, ¿no? Una carrera y no se pudo porque muchas de ellas fueron las hijas mayores, tenían que cuidar a los hijos de allá abajo, pero también hacen poesía desde esas comunidades. Entonces yo creo que lo que ha hecho Ruperta para hablar de la muerte, hablar de las violencias que viven las mujeres, creo que es un poco también que le toca a ella, ¿no? Quizá habla desde su espacio, quizá habla desde su propia madre o su propia familia, ¿no? Que no pudo tener la oportunidad de concluir una carrera. Y posteriormente el hecho de hablar, ¿no? De hablar de la literatura indígena, de este reconocimiento, pues pone en dilema de que hay muchas mujeres, ¿no? Que hacen poesía, muchas mujeres desde las propias lenguas, desde el hablar, ¿no? El que una mamá te críe, el que una mamá ya está haciendo poesía, ¿no? Prácticamente eso es, ¿no? Y creo que este galardón que ella recibió, este premio, pues da muestra de que es una mujer fuerte y que ha sobrepasado muchos límites en su vida, ¿no? Muchas
situaciones para poder llegar y sobre todo todavía atreverse a escribir sobre estos temas de muerte, ¿no? Donde ella pone hincapié desde la poesía, lo hace de una manera inclusive hasta rítmica, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace de esa forma que ella describe, ¿no? En sus poemas y sobre todo el hablar de la vejez, donde muchas veces nadie quiere llegar como que a ser viejo, ¿no? Como que se ha, este, especulado mucho en el mundo occidental, que llegues a viejo es como ya no sirves, ya no tienes ningún tipo de funciones, pero ella no, yo estaba leyendo desde el día de ayer sí que habíamos decidido, ¿no? Y desde hace varios días cuando se tocó el tema de ella, me puse a leer sus poemas y toca a la vejez como algo glorioso, ¿no? Algo de una guardiana, de mujeres realmente que están haciendo mucho por la vida comunitaria, ¿no? Y al tocar el tema de los asesinatos, de los feminicidios, de los crímenes, pues creo que también es una forma de resistir de ella, ¿no? En su entorno y además desde un mundo machista, ¿no? Donde ella sale y yo creo que es de celebrar todo lo que hace ella y por supuesto otras mujeres más, ¿no? Ya lo decía ya, ¿no? A Irma Pineda, Natalia Toledo, porque anteriormente en el Istmo y en todo, pues se hablaba solo de hombres poetas, por ejemplo, Pancho Nácar, Gabriel López Chiñas en la zona del Istmo, Víctor de la Cruz, ¿no? Macario Matus, pero eran hombres los que se decían, ¿no? Y hoy en día también creo que algo importante que se ha hecho en Oaxaca es a través de los premios CASA, ¿no? Que impulsó el maestro Francisco Toledo, donde varias jóvenes pues se han esforzado en hacer poesía, ¿no? Mandan sus cuentos, escriben poemas, escritos, mujeres, ¿no? Y creo que estos premios también motivó o ha motivado a que varias mujeres desempolven esas emociones, esos sentimientos y los plasmen en escritos, ¿no? Por eso yo celebro también que exista este premio Casa, porque ya no solo aparecen en los títulos nombres de hombres, ¿no? Sino también ya hay mujeres. Por ejemplo, hay una maestra que yo celebro mucho que se llama Felipa Noriega. Ella es cuentacuentos y ganó casi con un cuento, un poema, más que cuento, yo creo que era un poema, pero o sea, era difícil, o sea, leer que hubiera mujeres que escribieran, ¿no? Antes eran más hombres y creo que así como Ruperta, pues es de celebrar, ¿no? Que este premio que ella recibe, pues es también como un premio a todas las mujeres que hacen el esfuerzo, ¿no? De a todo momento, ¿no? Por impulsar, porque desde la poesía, pues ella que lo hace a las mujeres, pero también otros lo hablan de la defensa del territorio, de las luchas, por ejemplo, lo que hace Irma, ¿no? De las desapariciones, de Creo la que se nos quedó. ¿no? También. Sí, te cortaste un poquito, creo que fuiste tú, o no sé si fui yo, pero creo que fuiste tú, Diana, a lo mejor con estos problemas de conexión, pero al final ya nada más fue al último, Diana, así Sí, los... era más que nada, ¿no? El resaltar de que en el caso de Ruperta, pues es una mujer maravillosa, ¿no? Que nos cuenta prácticamente parte de su vida y de su entorno en su poesía, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Diana. Ya, pues con esto que también está diciendo Diana, ¿qué implica para la memoria, para los pueblos indígenas, para pues el pensamiento tzotzil, ¿no? Que también se hace referencia a esta cosmovisión y cosmovivencia del pueblo tzotzil, pues de este poemario que es galardonado de Ruperta. ¿Qué implica para la memoria de los pueblos darle este reconocimiento a ella? Bueno, yo creo que justamente inspira a que más personas puedan seguir los caminos que ha abierto Ruperta y que han abierto otras mujeres, ¿no? Yo creo que una parte fundamental para la preservación de estas islas en donde está toda la memoria, no solo la poética, también sobre tecnología, sobre maneras de ver el mundo, de cómo hacer ciertas cosas, es fundamental el uso de la lengua, ¿no? Entonces yo creo que este premio está reconociendo todo eso, ¿no? Todo eso que en colectivo pues Ruperta ha aportado en todo este proceso. Recordemos también todo su trabajo con la lengua, pero también con la reflexión después pues, del levantamiento zapatista en medio de ese proceso. Creo que también es muy importante hacer un llamado a que
digamos, hay varios premios desde hace varios años que reconocen la literatura que en México se escribe en lenguas indígenas. Tenemos el premio Nezahualcóyotl, por algunos breves años tuvimos el premio Sensontle en la Ciudad de México. Este premio que se da en el marco de la FIL y que premia a todas las literaturas del continente. En lenguas indígenas, pues escritores de este continente. Y también tenemos premios como el Centro de las Artes de San Agustín, que acaba de mencionar Diana, que es un premio que es por lengua, es muy interesante. No es un premio a toda la diversidad lingüística que hay en México, sino es premio a escritores que, por ejemplo, viven en Mije o escriben en Zapoteco. Es un premio en ese sentido muy particular. También hay un premio impulsado desde indígenas para escritores muy jóvenes, ¿no? Como el premio Gusanos de la Memoria, que es como para personas que tienen 16 años, 17 años, o sea, de Ese esa edad, premio ¿no? Gusanos de qué, jazz, Gusanos Gusanos de la Memoria. de la memoria, perdón. Sanos de la memoria. Entonces, yo creo que una cosa muy importante que tenemos que ver es que el canon literario, sabemos que, digamos, el canon literario está atravesado por muchos sistemas también, igual que todo, ¿no? Y el canon literario ha sido básicamente más fino. Hemos visto últimamente cómo desde diferentes plataformas se ha intentado rescatar obra de mujeres que escribieron súper bien, pero que dieron grandes aportes, pero que fueron olvidadas y condenadas al olvido por alguna razón. El caso de Elena Garro, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Y hay este proyecto en la UNAM de Vindictas que trata de hacer eso. Entonces, es un canon masculino, pero aparte es un canon que en México pretende ser monolingüe. Yo creo que no podemos hablar de una literatura mexicana, o sea, no puede que solo sea en español, porque el país no es monolingüe, el país es multilingüe, por lo tanto el canon literario mexicano, para que digamos que una literatura es mexicana, tiene que ser multilingüe, si no, no es mexicana, es solo literatura en español. Por ejemplo, es bien impresionante ver cómo las antologías de poesía, o sea, si vamos a una biblioteca y decimos antología de la poesía mexicana, a lo más que encuentras generalmente es poemas de Nezahualcóyotl y después ya no hay. Me dan ganas de hacer una intervención a todas estas antologías y ponerles una etiqueta que diga antología de la literatura mexicana en español. Entonces, ¿cómo hacemos que, por un lado, celebrar la existencia de estos premios, pero también empezar que, por fortuna, desde 2018, los grandes premios nacionales ya están abiertos a lenguas indígenas? Si el premio Aguascalientes, digamos, tomar también esos espacios, ¿no? Porque, digamos, cuando el jurado del Nobel da el Nobel, no es que pueda todo el jurado leer todo en original, ¿cierto? Entonces, es posible tener premios multilingües. El premio, por ejemplo, Revueltas, también está abierto y es posible ya ahora, después de todo un movimiento, concursarlo en diferentes lenguas. Entonces, creo que eso es importante la existencia de estos premios, pero es importante que los espacios culturales y los espacios literarios mexicanos en general sean todos multilingües, porque el país así es, ¿no? Y creo que también es importante tener premios por lenguas, así como está el de literatura de lenguas romances o por familia de lengua, como el que da la FIL, pero también haber premios para lengua mije, pero también premios para cualquier lengua en igualdad de circunstancias, porque en poesía no hay progreso o retroceso. No podemos decir que alguien que escribió hace 100 años poesía lo hacía peor y que ahora eso ha avanzado. La poesía no es así. Por lo tanto, cualquier expresión poética en cualquier lengua tendría que estar en todos los espacios. Tendríamos que ir a librerías donde podamos tener, es más probable encontrar un estante en donde tengamos libros en inglés que libros en diversidad. O sea, donde yo pueda poder escoger entre libros en la gran diversidad lingüística del país. Lamentablemente, el circuito literario mexicano ha sido muy funcional, idea monolingüizante del Estado, y creo que eso tiene que cambiar y que el reconocimiento a Ruperta es un paso hacia allá, ¿no? A reconocer que la literatura mexicana es diversa, si no, no es mexicana, ¿no?
Gracias, Jazz. Y justo también cuando ella recibe el premio dice que hay una necesidad urgente, ¿no? Una necesidad urgente de las instituciones que atiendan, ¿no? Ella habla del tema de la educación, pero también estas otras elementos que tú estás diciendo que tendrían que ser también pues galardonados a partir de los propios conceptos de los pueblos indígenas desde la cosmovisión. Sobre esto, Diana, ¿qué decir? ¿Qué podríamos reflexionar y qué sería lo que tendríamos que hacer como nación, pues para que esto vaya siendo cada vez más una realidad? Que digo, vamos viendo pocos pasos, pero estamos todavía muy lejos de que esto pueda ser ya una constante. Bueno, yo creo que algo importante también es que haya más editoriales, ¿no? Que quieran apostarle a imprimir libros en lenguas indígenas, ¿no? Hablaba un tiempo con un poeta que se llama Elvis Guerra y me decía, es que sí pueden haber mucha gente que escriba, ¿no? En lengua indígena, pero luego las editoriales pues no apuestan a que impriman nuestros trabajos, ¿no? O sea, difícilmente, o son las mismas personas de siempre, o difícilmente se lanzan esas convocatorias, ¿no? Como que a ver, para imprimir tantos libros, porque eso cuesta, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo he visto a escritores, que se autopagan, ¿no? Pagan sus propios textos para que sean impresos, y puedan venderse como libros, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esta facilidad, ¿no? No hay esa facilidad, no hay esta oportunidad que se les da a ellos. Y yo creo que eso es digno también de Ruperta, ¿no? Que ella, pues su poesía, por los temas que habla, la desigualdad social, de las mujeres, de cómo está viviendo el territorio, de la vejez, ¿no? De que ella decía, ¿no? Cómo la gente adulta de estas comunidades se muere y nadie recoge o nadie recupera esas grandes tesoros de pensamiento que tienen, ¿no? Hace como una alerta ahí, ¿no? Como un llamado, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, está bien que existan estos premios, pero también por otro lado, creo que también ya sea los editores independientes o las librerías independientes, pues también apostarle, ¿no? A imprimir más libros, ¿no? Para que nuestros niños, la gente que le gusta o que valora precisamente estas lenguas también tenga la oportunidad de leer más textos, ¿no? Y no nada más nos quedemos con los que ya existen, ¿no? Sino que cada vez, y eso motive a que haya más escritoras mujeres y que también pues nuestras lenguas sigan vivas, ¿no? Que es lo que siempre anhelamos, ¿no? Que nuestras lenguas no mueran y que sigan pues luchando, ¿no? Contra todo esta mediática, toda esta desinformación, toda esta vida que vive la violencia que vive en México, pero en medio de todo esto, pues están estas lenguas, ¿no? Queriendo sobrevivir y queriendo mantenerse también, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias, Diana. Jazz, hace varios años, estando yo como estudiante en la UNAM, nos comentó una investigadora que trabajaba con los pueblos indígenas y escribía también algunos pues, elementos, no solo de los pueblos, sino a partir de la lengua de algunos de ellos. Y recuerdo que ella nos comentaba cómo en el Sistema Nacional de Investigadores le habían bajado de categoría diciéndole escribir sobre los pueblos indígenas no es científico y entonces pues la bajaron de categoría, ¿no? Claro, para ella fue en ese momento, hizo la denuncia, un duro golpe, pero que también muestra, digo, y no estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de unos años de antes de esta administración que estamos terminando, pero también muestra lo que se vive al interior, digo, y lo digo esto por la denuncia que hace ya Ruperta cuando recibe pues este galardón de los pendientes que todavía sigue habiendo pues a nivel nacional. Sobre esto, Jazz, ¿qué decir sobre pues este tipo de acciones? Pues que seguimos, tú dices, falta todavía, la literatura tiene que ser reconocida en todas las lenguas, pero falta un largo camino, lo mismo que le estaba preguntando a Diana, Jazz. Sí, falta un largo camino porque aun cuando los discursos han cambiado, o sea, política se ve como algo políticamente incorrecto, decir que esto no debe ser así. En los hechos, todo este sistema
que empuja a que la mayoría de las personas en México solo sean monolingües en español, sigue en marcha, ¿no? O sea, todos los sistemas siguen en marcha y bueno, lo que tú cuentas de tu profesora es un ejemplo de ello, ¿no? Hace tiempo el colectivo al que pertenezco, personas de ese colectivo, enviaron a un curso de un, en ese entonces CONACYT, ¿verdad? Un material de, eran ejercicios, experimentos de física y química para nivel primaria. Y entonces la convocatoria decía como, bueno, ser mexicano de tanta edad, etcétera, pero no decía en qué lengua. Entonces nos pareció una gran oportunidad, ¿no? Pero yo creo que ellos asumieron que nadie haría un cuaderno de ejercicios físicos o de química en una lengua indígena. Entonces se envió, estábamos abiertos a traducirlo si fuera necesario, pero nunca lo pidieron y después lo que hicieron en la siguiente convocatoria fue decir que lo recibían en español. Esto, pues, la Ley General de Derechos Lingüísticos, etcétera. Entonces, si para la poesía, que digamos es la poesía y la literatura en lenguas indígenas, que va avanzando en más espacios un poco más con todos estos retos que Ruperta dice, imagínense en otros espacios. Cuando hemos intentado, bueno, yo he puesto una denuncia en una fiscalía en Mije, como es mi derecho y como dice la ley, es una tortura que acepten una denuncia, pues una denuncia penal en Mije, ¿no? Entonces, si la lengua en la parte literaria, que es la parte, digamos, más bella, disfrutable, tiene todos estos retos, pues el uso de nuestras lenguas en otros espacios está todavía muy castigado, todavía discriminado, excluido, etcétera. Y esto es un poco triste considerando que pues, uno de los grandes mecanismos que ha utilizado el Estado mexicano para medir quién es indígena es la lengua, ¿no? Durante la mayor parte del siglo XX ha sido así, y aunque ahora es la autoadscripción, en muchos hechos sigue siendo lo lingüístico. Entonces, lo lingüístico es profundamente político, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante como audiencias lamentar que un país que cuando surgió el 70% de la población hablaba una lengua indígena, en lugar de convertirse en un país bilingüe con todos los beneficios que el bilingüismo trae, incluso ser trilingüe, eso hubiera sido posible. Construir una sociedad mexicana que hablara, o sea, no sé, pensando, Violeta, tú estás en México, que te fuera muy natural pasar del náhuatl al español y además de todas las lenguas, que eso estuviera dado y garantizado. Todas las ventajas cognitivas. Entonces, este proceso monolingüizante del Estado no solo afecta a las poblaciones indígenas, afecta a toda la población en general, que pudiendo disfrutar de una diversidad de lenguas, de culturas, de expresiones, se le condena a solo una y se le empobrece de ese modo. Habría que preguntarnos, que hacer como un pequeño ejercicio, si me lo permite, hacer un pequeño test, ¿no? Que cada quien responda, quienes estén escuchándonos, es ¿cuántos escritores en lenguas indígenas conoces y cuáles son sus nombres? ¿Qué porción de lo que lees en una es de un escritor que no es mexicano, que no escriba en una lengua hegemónica, que no escriba en español o en inglés originalmente? ¿Cuántas editoriales puedes nombrar que publican en diferentes lenguas mexicanas? ¿Qué derecho tenemos como audiencias a acceder también a esta increíble producción literaria que hay más allá de la... muchas veces la literatura en español también ha sido costumbrista desde el punto de vista antropológico, ha hecho muchas cosas como para narrarnos desde fuera, ¿no? Desde cómo somos los indígenas. El propio laberinto de la soledad de Octavio Paz, bastante revictimizante, ¿no? De cómo se expresa de la población indígena. Entonces, qué maravilla poder acceder directamente
esa producción. Y bueno, hay dos libros que me gusta la poesía que me parecen maravillosos porque vienen desde la tradición oral. Uno es editado por el Taller de Leñaderos en San Cristóbal, que es Conjuros y Ebriedades, Cantos de Mujeres Mayas, en donde tenemos estos conjuros. Por ejemplo, hay un conjuro que seguramente a más de una les que es bellísimo, pero también muy fuerte, con una potencia poética, que es el conjuro para matar al hombre infiel. Está en Tzotzil, hay varios conjuros ahí muy fuertes, por ejemplo, un conjuro para que el ejército no venga por hijos, que tiene una fuerza poética y de denuncia. También están los cantos chamánicos celtales de la palabra perfumada, está en Artes de México. Y bueno, en novela ahora tenemos toda esta denuncia del crimen organizado en ese contexto en Chiapas, esta novela de La ira de los murciélagos de Miquel Ruiz, por ejemplo. Bueno, nos podríamos pasar todo el programa recomendando, pero ver que esto que está sucediendo no solo es un atentado a los derechos, a la existencia misma de los pueblos indígenas, sino también es negarnos el disfrute y el conocimiento de algo que está en nuestro contexto y que nos empobrece, negar y discriminar esto. Muchísimas gracias. Ya, sí, yo también iba a recomendar este texto, pues que es muy amplio de poesía maya Tojolabal, que es un texto también muy, muy interesante, que una parte se encuentra en línea, pues es una compilación que hace Carlos Lenkerdorf por su paso que tuvo 20 años con los Tojolabales, pero me parece también muy interesante que va rescatando pues una parte fundamental de la cosmovisión de este pueblo mayense y que también hacía mucha referencia a Briseida, por eso celebramos también que hace unos días también ella fue galardonada. Pero bueno, también Diana ahorita nos dará sus recomendaciones. Diana, pues tenemos que ir cerrando todavía, tenemos algunos minutitos, pero tenemos que ir cerrando. Y yo quisiera regresar a una parte del acta que se publicó y que hace pues la siguiente mención, ¿no? Le dan el premio a Ruperta por Presagio Lóbrego y el acta dice, es un poemario fundamentado en el pensamiento tzotzil, cada verso expresa el dolor, la sensación de orfandad, el desconsuelo, el abatimiento de ver cómo se va desintegrando la vida de quien se despide de este mundo. ¿Por qué premiar esto? O sea, ¿por qué el acta retoma este planteamiento de Ruperta, donde se habla de orfandad, de dolor, de desconsuelo? Diana, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Qué está expresando también esta poesía de ella? Bueno, yo creo que la muerte para los pueblos indígenas es sagrado, ¿no? Es altamente significativo. Por eso, pandemia para nosotros, el que hubiera fallecido mucha gente, ¿no? En estas circunstancias, pues nos dolía, porque nosotros mantenemos ritos, mantenemos historia. Yo creo que Ruperta, ¿no? Lo dice claramente en sus poemas, ¿no? O sea, esta gente que sabe que tiene mucho legado, se está muriendo, ¿no? Por un lado en el caso de la vejez, pero por otro lado también el caso de que aquellas mujeres que son pues asesinadas en un femicidio, pues también dejan todo a la deriva, ¿no? Quizá la muerte no les ha hecho justicia, pero Ruperta sigue en su memoria, ¿no? En sus poesías, ¿no? En escribir de ellos, ¿no? Escribir para ellos y que el mundo externo conozca que la muerte tiene un significado para esta comunidad, para este pueblo indígena del cual ella es, ¿no? Yo creo que por eso el acta lo pone claramente, porque le está haciendo un honor a la muerte, ¿no? Está reconociendo las palabras que ella escribe con tanta certeza, con tanta seguridad, con alto valor, ¿no? Y como una forma de agradecer también que estos seres que se han ido hayan estado compartiendo con ella pues mucha sabiduría, ¿no? Porque la mayoría de los poetas, cuando uno les pregunta, dicen, no, pues es que mi abuela me decía tales palabras, mi abuelo me contaba tales historias, y esto soy yo, ¿no? La historia que mis abuelos dejaron en mí, ¿no? Quizá por eso Ruperta escribe para ellos, ¿no? Como una memoria, ¿no? Como un reconocimiento, y qué bueno que hacen énfasis, ¿no? En esta acta que a ella le dan,
como un reconocimiento a lo que ella hace, ¿no? Yo así lo logro interpretar, ¿no? Porque pues para nosotros la muerte realmente pues es como una forma de homenajear también a los que se han ido, pero nos dejaron mucho de nosotros, ¿no? Mucho de nuestra esencia, mucha de nuestra identidad, ¿no? Ellos valorizaron y revalorizaron lo que hoy somos nosotros también, ¿no? Muchísimas gracias, Jazz, estás por ahí, sí, ¿verdad? Muchas gracias, Diana. Jazz, pues con esto que decía ahorita Diana en torno a la muerte, pues esto que comentábamos al principio, pues que este poemario también está enfocado en ese tema, en la muerte, y hay dos tipos de muerte, señala el relato, la nota que hace, pues esto que nos compartieron ustedes. Hay una muerte que es natural y otra muerte que es por violencia, y también se hace referencia a la situación de violencia que se está viviendo en estos contextos como en el estado de Chiapas. Sobre eso, ¿qué decir, Jazz? Bueno, híjole, es difícil como em, para como hablar de este tema, ¿no? Porque es como, no sé, el mito de Casandra, ¿no? Como que hablamos y hablamos, pero parece que no hay una respuesta potente a esta situación tan desesperante que está sucediendo en Chiapas, que ahora en Sinaloa, en Culiacán, como que hay mucho ruido alrededor que nos impide ver lo importante y es personas desplazadas, el recrudecimiento, ¿no? Y creo que ya el EZLN nos lo había dicho, ¿no? Nos había dicho que había que era un polvorín, ¿no? Que estaba a punto de explotar. Y bueno, ahora vemos todas estas historias tan detrás de discusiones políticas bizantinas en muchos casos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué está sucediendo con las mujeres en este contexto en todo Chiapas con criminalizado como un aparato paraestatal? Y justamente el Elena nos decían qué se esperaba cuando durante tanto tiempo se arman fuerzas paramilitares en un estado como Chiapas. Y bueno, lamento mucho esa situación y me siento como impotente, ¿no? ¿Cómo hacer, qué hacer para que con fuerza podamos denunciar y acompañar las denuncias que todos los días salen en ese contexto, ¿no? Y creo que personas como Ruperta se están escribiendo, están dando una crónica única poética, una crónica literaria del horror, ¿no? Y que acompañar esos procesos lo más que podamos simplificar lo más posible estas voces. Yo espero que cuando se entregue el premio el próximo diciembre, si no me equivoco, en el marco de la FIL, sea un espacio en donde que ayude a potenciar estas denuncias. Muchísimas gracias, Jazz. Pues Diana, de las recomendaciones que estaba haciendo ahorita Jazz, ¿tú qué recomendaciones de poetas, de mujeres harías aquí a la audiencia? Bueno, pues recomendarles a mis paisanas, a Natalia Toledo, a Irma Pineda, a Nadia López García también, que escribe bellísimo. Pues ellas podrían ser, y también, bueno, voy a poner también a énfasis a poetas mushes, por ejemplo, Elvis Guerra, que también hace una, una escritura bastante interesante y describe qué es ser mushe también desde las comunidades indígenas, ¿no? Creo que él ha visibilizado mucho a través de lo que escribe los crímenes de odio, cómo es que se interrelaciona, ¿no? La comunidad mushe también podría ser, a la maestra Felipa también, que ha sido, a Nelson Guerra, que también es un gran poeta. Creo que son de los poetas oaxaqueños que pudiera recomendarles, porque muchas veces podemos atiborrarles, ¿no? De muchos nombres y decir, pero creo que podemos empezar, ¿no? Por descubrir que la literatura, la poesía en lengua indígena, pues es valiosa, ¿no? Por lo regular siempre vienen acompañada de traducciones. Por ejemplo, está el maestro también Víctor Cata, está también el maestro Víctor Fuentes, también ha sido uno de los grandes poetas que ha tenido precisamente Oaxaca. Y creo que empezar, ¿no? Empezar a descubrir que hay mucha gente que escribe, pero también una, ¿no? Yo creo que nuestra audiencia es comenzar pues a interesarnos, ¿no? A aprender una lengua indígena,
porque creo que todas son valiosas y pues no merecen morir, ¿no? Al contrario, es revalorizarlas, ¿no? Y poder quizá, ojalá y todos pudiéramos, ¿no? Hablar alguna lengua indígena. Muy, muy interesante eso, Diana. Ojalá y todos pudiéramos hablar una lengua indígena y lo que ya pues hemos dicho también en otros momentos, pues en las instituciones de educación de todos los niveles, así como se enseña el inglés y en algunos lados el francés, también pues se enseñaran algunas de las lenguas originarias locales, ¿no? Locales, acá en la Ciudad de México, el náhuatl, entre otras lenguas, pero que eso me parece que todavía es un sueño, estamos lejos, en algunos espacios se enseña, ¿no? Digo, pero que ya fuera parte de una política de todas las instituciones de educación, ¿no? Pero bueno, eso creo que todavía falta en esto que decíamos, en este largo camino, pues esperamos que algún día esto pueda ser una realidad. ¿Con qué te despides, Jazz, de este tema que no me parece menor, me parece muy, muy importante por todas las implicaciones? Incluso yo creo que para muchos también la poesía, la novela de los pueblos indígenas ha sido un instrumento político y un arma, como decía Diana, de defensa del territorio, ¿no? Para muchos, y creo que eso me parece fundamental. Sobre eso, ¿qué dirías y con qué te despides de pues, este reconocimiento que se le está otorgando a Ruperta? Bueno, primero felicitarla públicamente, creo que no lo dije con suficiente edad. Felicitarla públicamente, decir una vez más que la lengua es un territorio cognitivo, ¿no? A diferencia de otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo la danza o la música, que amo profundamente, no siempre estamos danzando ni siempre estamos haciendo música, ¿cierto? O sea, la danza y la música suceden en cierto momento específico, pero la lengua no, es difícil despojarse de la lengua. Todo el tiempo nos acompaña, desde que despertamos y el primer pensamiento que tenemos lo tenemos en una lengua. Y en la lengua en la que lo tengas dice mucho de la historia. El hecho de que ahorita estemos platicando Violeta, Diana en español o en castellano tiene que ver con una historia. Pudo haber sido en otra lengua, o sea, eso pudo haber sido posible. Entonces no es neutral. Y entonces todo el día, desde que te levantas, dices, híjole, ya no tengo café, se me acabó. Eso lo estás pensando en una lengua. Todo el día, no hay manera de despegarte de la lengua. Y hay un momento, incluso cuando duermes, cuando sin tu voluntad, involuntariamente, la lengua aparece. Entonces es algo que está todo el tiempo en ti, somos lenguaje, y entonces el lenguaje es un hecho cognitivo y la defensa de la lengua es aplicar, es fundamental en la defensa del territorio, porque la noción de territorio, de cómo pensamos nuestro territorio, se da en nuestra lengua, cómo clasificamos las plantas, los animales, cómo planteamos una manera de pensar el mundo distinta del capitalismo en muchas visiones de pensamiento, está codificado en nuestra lengua. Por ahí en los comentarios también veía, para despedirme, que alguien decía, bueno, pero es que el inglés es el que se utiliza o te da más oportunidades laborales. Por favor, olvidemos esa falsa disyuntiva. Nuestro cerebro no nos obliga a quitar o sea, nadie dice, nuestro cerebro no dice, ah, ya quieres aprender inglés, desinstala Mije. Podemos ser multilingües. Es decir, no tengo que escoger entre inglés y mije, puedo hablar ambas. Y esa es la maravilla de la construcción de sociedades multilingües. Y yo creo que la construcción de un mundo más justo y del paz, un mundo que queremos vivir, es un mundo no monolingüe, es un mundo lingüísticamente diverso, ¿no? Y a eso habría que apostar. Muchísimas gracias por esa despedida, Jazz. Diana, ¿con qué te despides de este tema? Pues yo, bueno, también felicitar a Ruperta, no tengo el gusto de conocerla, creo que, pero ya la conozco a través de su poesía, ¿no? A través de lo que ella escribe, y desde aquí una gran felicitación, pero también mencionar a Yasnaya, ¿no? Ella es una gran escritora, una gran, que nos ha compartido, ¿no? Desde lo que ella hace, lo que ella escribe, creo que también recomendarla a ella para que puedan obviamente leerla porque así como lo dijo ahorita, ¿no? El lenguaje, o el hecho de hablar, el hecho de hacer poesía, lo hacemos todos los días, ¿no? Lo hacemos
cuando hablamos con las amigas, con las vecinas, con la abuela, con la familia, y creo que sería el mundo ideal eso, ¿no? Que tengamos un mundo bilingüe, un mundo multilingüe, de aprender muchas lenguas, porque en cada una de las lenguas nos cuentan las historias, ¿no? Y también reconocer a la maestra Celerina Sánchez, que también es una gran escritora, y que también pues nos ha compartido, ¿no? Mucha alegría en sus textos, ¿no? Podemos enumerar a un sinfín, pero ojalá invitemos y que varias jóvenes de hoy en día puedan escribir o puedan hacer de lo que han aprendido en su lengua, es pues hacerlo cada vez más, ¿no? Y hacerlo literatura sobre todo, ¿no? Y bueno, pues eso sería con eso cierro, de que tenemos la oportunidad de aprender más lenguas, no la desaprovechemos. Gracias y un fuerte abrazo para todas. No, muchísimas gracias a ustedes, en verdad, gracias por traer estos temas. También nosotros y nosotras aquí desde Rompeviento TV, desde Momentum, felicitamos a Ruperta Bautista Vázquez. Sería extraordinario algún día tenerla aquí con nosotros. Estábamos pasando algunas imágenes, ya les compartiremos, de una entrevista que le hizo el periodista Ernesto Ledesma a ella hace algunos años. Hace ratito veíamos las imágenes mientras ustedes estaban hablando. Les estaremos compartiendo esa entrevista que se hizo aquí en Rompeviento TV, y por supuesto que sería pues una gran alegría en el marco de este premio de literaturas indígenas de América tenerla nuevamente con nosotras y nosotros aquí. Pues Jazz, yo también concuerdo con Diana, pues a alguien a quien le tenemos que hacer también un gran reconocimiento es a ti, así es que también si nos dicen a quién recomendaríamos leer, pues por supuesto a Jazz, claro, y también a Diana, también a las dos, desde dos ámbitos, muy importante, a las dos las abrazamos muy fuerte, y bueno, pues nos encontramos la próxima semana. El periodista Ernesto Ledesma me decía que se tuvo que bajar porque había algún bloqueo y se disculpa con ustedes, ya no pudo llegar a la mesa, pero bueno, en unos minutos se estará incorporando. Les manda un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, saludos Ernesto y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos encontramos la próxima semana. Gracias. Gracias. Pues acabamos de tener esta interesantísima mesa con Yasnaya Aguilar y con Diana Manso, a quienes les agradecemos nuevamente pues poner estos temas que a lo mejor en otros medios de comunicación dirían pues es anticlimático cómo están discutiendo esto, cuando hay que discutir ahorita el tema de la Guardia Nacional, cuando hay que discutir otros temas que están pasando. Nos parece a nosotros fundamental dar un seguimiento pues a este tema que no es menor, el reconocimiento y el derecho de los pueblos indígenas. También esto que estábamos aquí comentando el día de hoy, ojalá incluso algunas personas de la audiencia nos decían, pues ya en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, vi aquí un comentario que decía en el IPN se enseña ya en el CELEX, creo, náhuatl. Sí, pero lo que nosotros soñamos es que algún día sea parte, ¿no? Así como en algunas instituciones decimos se tiene por obligación que llevar a cabo el estudio de alguna lengua obligatorio en estos espacios educativos, pues no sea ni el inglés y el francés o el alemán, que sean esas, pero que también sea obligatorio las lenguas originarias de los territorios que habitamos. Eso nos parece muy importante y que, insisto, es un sueño, pero que algún día sea realidad, así lo pensamos. Y lo otro también, pues, es la gran transformación que tienen que tener los espacios educativos vigentes. Por ejemplo, a mí, tocándome estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana, cuando nos dicen tienen que presentar una lengua distinta al castellano, pues yo presenté el maya tojolabal. Me había tocado vivir algún tiempo en las comunidades mayas tojolabales y luego estudiar en el Centro de Estudios Mayas. Tuve la fortuna de estudiar ahí un tiempo con el lingüista Carlos Lenkerdorf, y pues ahí la UNAM expide un certificado. Ahí estamos viendo la poesía, gracias a él, la poesía de Maya Tojolabal que yo recomiendo, que fue esta compilación que hace Carlos Lenkerdorf, pero que trae muchos poemas de varios y varias compañeras tojolabales que muestran
insisto, la cosmovisión y cosmovivencia de los pueblos, y que pues para muchos, le decía ahorita a Jazz y a Diana, pues ha sido esta poesía de los pueblos un instrumento político de defensa de los territorios. En verdad, conocer, adentrarse a la poesía de estos pueblos, pues nos permite ver la concepción que tienen sobre la tierra, sobre la madre tierra, la concepción que tienen sobre los muertos, ¿no? Los muertos vivientes, que acá en Tojolabal son altzilales y que son muertos, altzil corazón y muertos son altzilal. Y bueno, pues muertos vivientes con corazón a quienes se les consulta también. Y bueno, también ver sus concepciones que tienen sobre la luna, sobre las estrellas, sobre el sol, ¿no? Y bueno, todos ellos sujetos, una comunidad repleta de sujetos, y es a partir de la poesía pues que nos vamos o nos fuimos nosotros adentrando también en esta cosmovivencia de estos pueblos indígenas. No solamente la vivencia, ver la defensa que también han hecho ya de manera real en los territorios, sino también lo que han estado escribiendo a lo largo de varios años. Les estaba comentando que en la UNAM, en la UAM, pues nos decían, tienen que presentar ya a nivel posgrado una lengua que sea distinta al castellano. Y bueno, pues planteamos, ¿no?, que se pudiera presentar el maya tojolabal, pero también la dificultad de las instituciones por reconocer otras lenguas que no sean pues el alemán, el francés, el inglés, el chino ahora, ¿no? Y que creo que también tiene que seguir habiendo una gran transformación en esos espacios, y que también se pudieran dar algunas. Recuerdo hace unos años en la UAM se estuvo dando CELTAL, también el doctor Antonio Paoli estuvo dándose el tal, pero claro, no tenía el reconocimiento pues que tienen las otras lenguas que decimos que son reconocidas incluso por la propia institución. Entonces, eso tiene que irse modificando y tiene que pues haber una gran transformación en ese sentido. Así es que bueno, celebramos mucho.